¿Ahí? Ahora Ahí sí. va, ahí va, ahí va. Ahí se ve. Sí, sí. Bien, perfecto, bueno, arrancamos. Esperen que pongo presentar. Ahí va. Bueno, me presento. Yo soy Agustina Mótola, ayudante de la cátedra. Estoy en la mesa 2, en el turno. Y nada, me toca darles el teórico de presión arterial, del TP5 de cardio. Bueno, acá les cuento un poco los contenidos que vamos a ver hoy. Primero vamos a empezar con un poquito de caudal, después hablar de un par de leyes, la ley de Ohm, la ecuación de continuidad, el número de Reynolds. Después nos vamos a enfocar en presión y vamos a ver las presiones en el circuito sistémico. Después vamos a hablar un poco de resistencia, la ley de Poiseuille, las resistencias dispuestas en serie y en paralelo, el punto de máxima resistencia del circuito sistémico, y por último cerramos con un pantallazo de regulación de la presión arterial. Como pueden ver, esta clase, a mi parecer, es la que más biofísica tiene, y seguramente, nada, se van a aburrir un poco, encima el día no ayuda mucho, pero me gustaría que, nada, va a haber miles de fórmulas y biofísica, pero que les pueda servir para el día de mañana, y yo siempre digo que, o sea, las fórmulas tienen que ser algo que los ayude y que no los entorpezca a explicar fisiología, así que no recomiendo que se las acuerden de memoria, sino que entiendan y los ayude a explicar, a poner en palabras lo que van a querer decir. Así que arrancamos. Bueno, antes de arrancar el teórico no podía dejar de hablar de esto, decirles, nada, el 17 de mayo es el Día Mundial de la Hipertensión Arterial. No sé si saben, si no les cuento, la hipertensión arterial es súper prevalente en la población y es uno de los principales, por no decir el principal, factor de riesgo cardiovascular. Así que me parece que, si bien estamos en fisio, en segundo, por ahí uno se ve lejos de recibirse y todo, pero me gustaría que desde hoy en adelante, nada, podamos entender el detrás y promover tomar la presión arterial de sus familiares, conocidos, amigos, lo que sea. Y nada, y saber que además de los... Alguien habló por el chat porque no veo. Agus, me parece que hay gente que no se pudo conectar por la cantidad de que ya está lleno. Sí, porque el máximo de 100. Bueno, paren. A ver si puedo hacer otro meet. Ah, dale, María, si querés, sí. Bueno, esperamos a... Así se pueden unir y no se pierden. Bueno, ahí Marian les dejo el link si quieren pasarlo al resto de los que se quedaron afuera. Nada, perdón, pensé que iba a permitir más. Bueno, sigamos. Y nada, como les contaba, tener en cuenta que no solo para el tratamiento de lo que es la hipertensión arterial nos hablemos de los fármacos, sino también es muy importante asociarlo a los hábitos de vida, medidas higiénico-dietéticas que van a ver más adelante, como nada, el consumo de sal, la actividad física, la alimentación y todo eso. ¿Bien? Pero bueno, nada, me gustaría que se lleven este mensaje, que es muy importante y que por eso está bueno, siempre creo que todos los estudiantes decimos que la fisiología sirve como de base para todo el resto de la carrera. Bien, empecemos. Bueno, tenemos algo que seguramente en esta diapo habrán visto en la primera clase, bien, que es
corriente eléctrica. Y para corriente eléctrica tenemos la ley de Ohm, que nos dice, acá está dibujada, escrita, que la intensidad de la corriente eléctrica va a ser directamente proporcional a la diferencia de voltaje que existe entre dos puntos e inversamente proporcional a la resistencia. ¿Bien? Pero eso quedó para el TP1 de cardio. Hoy nos basamos, o nos interesa lo que es la variante hidrodinámica de esta ley de Ohm, que nos dice que el caudal va a ser igual, directamente proporcional, a la diferencia de presión e inversamente proporcional a la resistencia que exista en el sistema. Ahora, mi pregunta es si alguno me puede definir caudal. ¿Cantidad de flujo que pasa en unidad de tiempo? Bien, excelente, perfecto, eso es re clave. Volumen en función del tiempo. Bien, y si yo les pregunto si conocen algún volumen en función del tiempo que hayamos estudiado en cardio. El volumen Un caudal. Volumen. Bien, perfecto. Perfecto. El volumen minuto cardíaco. Entonces, nuestro caudal va a ser el volumen minuto cardíaco directamente proporcional a la diferencia de presión e inversamente proporcional a la resistencia. Bien. Ahora seguimos con otra de las ecuaciones. Bien, la ecuación de continuidad. ¿Alguien sabe lo que dice la ecuación de continuidad? Un poco la palabra lo dice, pero ¿a qué se refiere? Chan, chan. Bueno, les cuento. La ecuación de continuidad dice que este caudal del que estábamos hablando antes, bien, se debe mantener constante a lo largo de todo el circuito vascular. Bien, por lo tanto, esté en el área de sección transversal donde esté, mi caudal se debe mantener constante. Ahora bien, la ecuación de continuidad relaciona lo que es, estoy agarrando el lápiz acá, el área de sección transversal por la velocidad. Bien, entonces acá tenemos un dibujo que representa lo siguiente. ¿Qué vemos en la parte 1, o sea, en la izquierda, digamos, del tubo, y en la derecha? En la 1 hay más diámetro que en la 2. Bien, perfecto. Si vamos al área de sección, tenemos que en el 1 es mayor que en la 2, muy bien. Y si yo te diría, yo les diría, que tengo que mantener, por la ecuación de continuidad, el caudal, ¿bien? O sea, la velocidad va a ser al contrario del otro del área. ¿Cómo? La velocidad aumentaría en una sección. Por ahí escuché la velocidad aumentaría. En la sección con el radio menor. Bien, perfecto. O sea, si nosotros tenemos que el caudal es el mismo, bien, y acá la sección aumenta, y acá está disminuida, en un área de sección menor, la velocidad va a ser mayor, y en un área de sección mayor, la velocidad va a ser menor, para mantener nuestro caudal, o sea, Q1 que pasa por esta sección, sea igual a Q2. ¿Bien? Eso dice la ecuación de continuidad. Ahora bien, esto, ¿cómo lo llevamos a fisio? Ay, no, se me borra. Ahí va. Bien. ¿Qué vemos que pasa a partir que yo me muevo de la aorta hacia los capilares? O sea, me alejo de la aorta, me voy hacia la periferia. ¿Qué pasa con el área? Disminuye. Va disminuyendo. Aumenta. El radio es el que disminuye. Pues,
¿Por qué decís que aumenta y por qué el resto dice que disminuye? ¿Qué están teniendo en cuenta cada uno? El área en realidad va a aumentar porque aumenta el área Claro. total. Vos tenés una mayor cantidad de capilares y vos lo que te importa no es el diámetro de cada capilar. O sea, sí, un capilar va a ser mucho más chico que la aorta, pero si sumás todos los capilares, el área que te da es mucho mayor y por eso también la velocidad lenta que vos necesitas para el intercambio de gases y sustancias, etc. Perfecto, perfecto, ¿se entendió? O sea, es cierto que yo, si me voy desde la aorta hacia un solo capilar, es cierto que el diámetro va a ser menor. Pero ahora, si yo hago un corte y tomo el área de sección transversal total, bien, que es lo que le importa a la ecuación de continuidad, veo acá en el gráfico de abajo que muestra el área de sección a lo largo del árbol vascular, veo como el área de sección, a medida que me alejo de la aorta, aumenta. ¿Se entiende? Porque yo estoy teniendo en cuenta el área de sección transversal total, no solo un capilar, sino todo. ¿Se entendió? Para los que hayan dicho que disminuye. Sí, sí. Sí, sí. Bien, perfecto. Y ahora, yo dije que, dijimos entre todos que la ecuación de continuidad debemos mantener el caudal constante. Bien, no importa en qué punto nos paremos del aparato cardiovascular. Bien. Entonces, ¿qué pasa con la velocidad a medida que yo me alejo de la aorta? Disminuye. Disminuye. Bien, perfecto, disminuye muy bien. O sea, si lo vemos acá con dibujitos, bien, vemos que donde está la aorta muestra ahí una Ferrari, y a medida que nos acercamos al capilar, que aumenta el área de sección para mantener mi caudal constante, una persona caminando. Bien, y lo contrario después cuando me voy de capilares hacia las venas. Bien, empieza a disminuir el área de sección transversal total de vuelta y aumentar la velocidad. Y como bien dijo, me parece que es Toby, porque lo conozco porque está en mi mesa, esto me recontra resirve para los capilares, que es donde se efectúa el intercambio, bien, de nutrientes. ¿Bien hasta acá? Cualquier cosa pregunten, ¿eh? Sí, bien por ahora. Sí, perfecto. Bien, perfecto. Entonces lo sigo aburriendo con fórmulas. Bien. Tenemos dentro de los vasos que la sangre puede tener un flujo laminar o turbulento. Bien. ¿Qué pasa en un flujo laminar como vemos acá? Si la sangre tiene un flujo laminar, ¿qué pasa? ¿Qué estamos viendo? ¿Por qué laminar? Porque las capas del fluido se disponen en forma paralela entre sí. Y creo que era que en la periferia disminuía la velocidad y a medida que se acercaba al centro del tubo, o bueno, del vaso, aumentaba. Bien, excelente, perfecto. En el flujo laminar, como bien dijo, perdón, no veo los nombres, suena horrible, pero nada. Hay láminas bien dispuestas de manera paralela y un orden, bien. Entonces se disponen en capas donde cada capa se desliza sobre la otra y la velocidad va aumentando de cada capa, de cada tubo concéntrico, va aumentando hacia el centro, bien. Entonces se genera un orden y vemos un frente de velocidad con concavidad anterior, ¿bien? Ahora, ¿qué pasa en un flujo turbulento? Está todo desordenado. Bien, perfecto, quilombo, ¿ok? Movimientos por todos lados al azar, entonces no hay un orden, ¿bien? Se desordena el flujo, ¿ok? Y para ello, para darnos cuenta si un flujo es laminar o turbulento, Reynolds inventó su número, ¿bien? Que es NR, o sea, número de Reynolds. ¿Y qué dice el número de Reynolds? ¿Qué tiene en cuenta? El volumen, velocidad del fluido, el líquido, el diámetro la viscosidad. y la viscosidad. Empezamos por la B. Alguien dijo volumen y alguien dijo velocidad. ¿Con qué me quedo? Velocidad. Velocidad. Velocidad, creo. Velocidad. Bien, perfecto, velocidad. Bien, ojo con eso. ¿Esto qué es?
No se ve tu mouse, pero No se creo ve que tu es la mouse. densidad. O sea, si es la segunda, Ah. es la densidad. Perdón. Bien, perfecto. O sea, velocidad multiplicado por la densidad por el diámetro, muy bien dijeron, e inversamente proporcional a la viscosidad del fluido. Bien. Entonces, vemos en el gráfico de abajo que relaciona flujo en función de la presión impulsora, bien, que va a ser la diferencia de presión que determine este movimiento de mi flujo, y vemos que la velocidad del flujo aumenta hasta alcanzar una velocidad crítica hasta llegar al flujo turbulento. Y como todo flujo turbulento, hace quilombo y va a producir ruidos. ¿Bien? Sí, sí. Sí. Bien, perfecto. Se las dejo picando para el práctico porque no me voy a tener con esto ahora, pero para relacionarlo con la toma de tensión arterial. ¿Bien? Ahora, ¿cuándo hablamos? ¿A partir de qué valor de número de Reynolds hablamos para tener un flujo turbulento? Mayor a 3000. Creo que es mayor a 2000. Mayor a 2000. Mayor a 3000. Bien, algunos libros dicen mayor a 2000, mayor a 3000, más o menos mayor a 2000, muy bien, alcanza la velocidad crítica para aumentar el número de Reynolds y llevar un flujo turbulento. Bien, ¿y el flujo laminar? Menor a 1500. Bien, perfecto. Menor a 1500, entonces entre ambos, entre 1500 y 2000, algunos dicen 2000 a 3000, tenemos un flujo transicional. Ni un lado ni el otro. ¿Bien? Bien, sigamos. Pasamos a presiones. Ahora, vamos con la definición de presión. Presión, habíamos dicho... Ah, dale. Sé que era para que nosotros digamos algo. Decí, tranqui. Seguí. Bueno. Bueno, se inhibió. Bueno, presión, allá por la clase 3 de cardio, era una fuerza ejercida sobre una superficie. ¿Bien? O sea, la sangre ejerciendo la fuerza de manera perpendicular sobre la superficie de los vasos. Ahora, ¿qué tienen en común la tensión y Alejandro Sanz a diferencia de la presión? ¿En qué se relaciona la tensión y Alejandro Sanz que los diferencia de la tensión? ¿Son directamente proporcionales o no? ¿Qué cosa? La tensión y la presión. Bueno. ¿Algo tiene que ver con el pulso? Tipo, como que habíamos visto las propiedades del pulso y, no sé, en una parte del Guerrero lo decía. Bien, está muy bien, ahora lo vamos a ver, es uno de los valores de presión, pero no tiene mucho que ver, sino que les quería remarcar que se acuerden que presión y tensión no es lo mismo, ¿bien? Son conceptos distintos. ¿Bien? Nada, no sé si alguien conoce la canción de Alejandro Sanz, si no, la buscan después y la escuchan porque es un temazo. Bien, ¿y quién nos hablaba de tensión? ¿Qué ley? ¿No tenía que ver con el espesor de la pared? Bueno, bien. ¿Y qué ley estás teniendo en cuenta? Bien. Bien, perfecto. La ley de Laplace. Se los presento. Bien. Laplace. Bien. Como dijeron, tensión es directamente proporcional a la presión y el radio e inversamente proporcional a 2 por espesor. Bien. Y acá les dejo la foto de la tensión, que era esa fuerza
por unidad de longitud. Bien, sobre un vaso. Como bien remarcó alguien, consecuencia de la presión, que distiende la pared y ejerce una fuerza sobre la pared del vaso. Se lo voy a llover con todo, pero bueno. Más divertido estudiar física. Bien, y ahora veamos las presiones arteriales sistémicas que alguien había dicho por ahí. Espero que este gráfico les suene, capaz no lo vieron en el resto de los TPs, pero bueno, es lo mismo, pero pasado a otro gráfico, que relaciona. ¿Qué relaciona? Presión y tiempo. Bien, perfecto. En las ordenas tenemos presión, medida en milímetros de mercurio en función del tiempo. Bien, ¿y qué tiempo vamos a hablar? ¿Cuál es el tiempo que nos interesa? Ciclo cardíaco. Bien, perfecto. El ciclo cardíaco. Entonces, tenemos nuestra onda de presión arterial aórtica. Bien, que está dibujada acá. Ahora, si yo les pregunto, ¿qué es la presión arterial sistólica? ¿Qué me dicen? La presión máxima que llega a aorta. Es la presión máxima durante la sístole. Bien, perfecto. O sea, valor de presión máxima registrada en la aorta durante el ciclo cardíaco, muy bien. Durante la sístole, ¿durante cuándo? En la eyección. Bien, perfecto. Acuérdense, se abre la válvula, eyección, aumenta la presión sistólica, obtenemos. ¿Y qué valor tiene? 120. 130. 120 milímetros de mercurio. Bien, perfecto. 120, está muy bien, milímetros de mercurio. Bien, más menos 10. Ahora, seguimos con el ciclo. Bien, se cierra la válvula aórtica, hace el retroceso de su pared, acuérdense del efecto Bin-Kessel. ¿Y qué pasa con la presión aórtica que estamos viendo? Disminuye. Bien, empieza a caer. ¿Hasta qué valor? 80 milímetros de mercurio. Bien, 80 milímetros de mercurio, y eso corresponde a ¿qué presión? Diastólica. Bien, perfecto. Presión diastólica. Entonces, ¿cómo la definimos? Bueno, la presión al inicio de diástole. La presión mínima durante la diástole. Bueno, bien, o sea, está perfecto. Si lo vemos desde la aorta, sería la presión registrada en la aorta mínima durante el ciclo cardíaco. Bien, entonces tenemos un máximo, que es la presión sistólica, y un mínimo, que es la presión diastólica. ¿Sí? Ahora, si yo hago presión sistólica menos presión diastólica, ¿qué estoy calculando? La presión Diferencial. Perfecto, la presión diferencial, muy bien. Acá la tienen marcada, que hace presión sistólica del gráfico menos presión diastólica, más o menos 50 milímetros de mercurio. ¿Y cómo se llama también? ¿Presión diferencial o? Del pulso. Alguien había dicho. Bien, perfecto. Presión del pulso, muy bien, porque van a ver más adelante que si estudiaron unas de las características del pulso arterial, va a determinar nuestra amplitud del pulso arterial. Bien. Y hay otro concepto dentro de lo que es la presión arterial, que es la presión arterial media. ¿Alguien sabe qué es más o menos? Es
¿no es como un valor que se da si los ciclos son constantes, en el cual trazamos una línea que divide todo lo que es el gráfico de presión en dos zonas con áreas iguales? O sea, lo que sería el área entre las líneas. Bien, perfecto, está muy bien. Sería como dijo, un valor teórico, bien, que de mantenerse constante aseguraría el volumen minuto fisiológico y de esta manera la correcta perfusión tisular. Bien, entonces a este valor de presión nosotros estaríamos manteniendo nuestra perfusión tisular ok. Y como bien agregó, no es dividir la presión sistólica menos la presión diastólica dividido 2, o sea, no es la media aritmética, sino que se calcula a través del área bajo la curva. Bien, entonces tomamos el valor máximo, que es la presión diastólica, y trazamos una línea horizontal, que es la presión diastólica, trazamos una línea horizontal que divida el área bajo la curva en dos mitades iguales, por debajo y por arriba. Bien, ¿y cómo la calculo? ¿Y qué valor tiene? Creo que era tipo, o sea, buscando que se dé un igual volumen minuto cardíaco según los regímenes tipo, fisiológicos, tanto para la diástole como para la sístole, ¿no? O sea, es una cuenta muy, muy rara, si no me equivoco. Bueno, pero ¿qué fórmula tiene? No me acuerdo, no lo terminé de entender muy bien. ¿Se entendió el concepto igual hasta ahora? O sea, sería nuestro valor teórico de presión que aseguraría que los tejidos se perfundan correctamente. ¿Bien? O sea, manteniéndose constante, se igualaría lo que es el volumen minuto cardíaco. ¿Bien? Sí. La fórmula sería PA media, presión media, es igual a 1/3 multiplicado por la presión diferencial más la presión diastólica, ¿no? Paren que saco el que no me deja pasar. Ahí va. Bien, si lo ordenamos un poco, tenemos que la PAM, o sea, la presión arterial media, va a ser igual a la presión arterial diastólica más 1/3 de la presión del pulso y de la presión diferencial. Bien, o sea, sería lo mismo que decir presión arterial diastólica más PAS menos PAD, entre paréntesis, sobre 3. Bien, este es así la calculo. ¿Y qué valor tiene normalmente? ¿O qué valor esperaría yo para asegurar mi correcta perfusión tisular? Creo que 90. Ahí lo dije. 95. Bien, perfecto, 95 milímetros de mercurio. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Ay, yo tenía una pregunta, que en una parte del libro como que, no sé, da un montón de cambios y decía, por ejemplo, que en algunas ocasiones como que podía aumentar la presión sistólica, pero disminuía la presión diastólica, entonces a veces no me daba cuenta cómo darme cuenta que aumenta la presión sistólica o la diastólica, o sea, no sé si hay como un determinante de cada una que no lo sé. Esa pregunta está perfecto, en el Guerrero está muy bien. Nada, no los quise mezclar, me parece que hay un montón de conceptos ya que era un montón, si no, pero es cierto, hay determinantes de cada presión, seguramente en el práctico lo van a desarrollar bien, y se va a desarrollar muy bien en lo que es la integración, que es ejercicio, cómo varían a partir, o sea, esta presión sistólica y diastólica, a partir de modificaciones de sus determinantes, pero está excelente. Ah, perfecto, porque había como una diapositiva también que decía, tipo, bueno, en el ejercicio
aumenta la presión sistólica y puede llegar a disminuir la diastólica y no entendía por qué. Así Sí, que bueno, después genial, gracias. Sí, o sea, por ahora quédense con los conceptos y con los valores normales. Seguramente en el práctico sumarán los determinantes y lo vamos a terminar bien de cerrar en ejercicio, cierra muchísimo más. Bien. Sigamos entonces. Bueno, ya vimos caudal, ya vimos presión, nos queda resistencia. Bien. Les presento a Poiseuille. Bien, no sé si lo conocían, si no, se los presento. Y les presento Poiseuille, el autor de su ley. Bien. Poiseuille decía que el caudal que va a circular por un tubo rígido con flujo laminar va a ser directamente proporcional a la diferencia de presión por pi por radio a la cuarta e inversamente proporcional a 8 por la longitud del vaso por la viscosidad del fluido. ¿Bien? Pero nosotros queremos saber resistencia. ¿Bien? Nosotros a partir de la ley de Poiseuille queremos llegar a poder fijarnos o averiguar los determinantes de la resistencia. Y para eso, si pongo el lápiz no puedo pasar. Ahí va. Y para eso, les vuelvo a remarcar lo que habíamos visto de variante hidrodinámica de la ley de Ohm, que decía, caudal va a ser directamente proporcional a la presión, a la diferencia de presión que existe entre esos dos puntos, para movilizar mi caudal, e inversamente proporcional a la resistencia. ¿Bien? Que es lo mismo que esto. ¿Bien? No sé si se entiende, pero caudal, diferencia de presión, por 1 sobre R, o sea, multiplique esto. Entonces, no hay que hacer nada más ni nada menos que combinar estas dos ecuaciones y llegar a esto. Bien, pido. Vamos de a poco. Tenemos 1 sobre R. Entonces yo quiero averiguar resistencia. Para averiguar resistencia tengo que dar vuelta los términos. ¿Bien? O sea, hacer R sobre 1. Y si lo combino con la ley de Poiseuille y la variante hidrodinámica de Ohm, veo que la resistencia va a ser directamente proporcional a 8 por la longitud del vaso por la viscosidad del fluido e inversamente proporcional a pi por el radio del vaso a la cuarta. ¿Se entiende? ¿De dónde saco para calcular la resistencia? Sí, sí. Bien, perfecto. Entonces, quiero que se detengan en resistencia. Si yo les pregunto, ¿cuál es el principal determinante de la resistencia? ¿Qué me dirían? Radio. Abandonaron al que dijo viscosidad. ¿Por qué cada uno? Porque está ¿Por qué dicen el radio? Porque el radio está a la cuarta. Bien, perfecto. Es cierto que la longitud y la viscosidad son determinantes porque pueden modificarse, pero el principal determinante va a ser el radio porque, además de poder modificarse como los otros, está elevado a la cuarta. ¿Bien? Entonces, modificaciones en el radio van a tener una gran modificación, una modificación exponencial en lo que es la resistencia. ¿Se entiende? No sé quién dijo lo de la viscosidad. Es válido, es cierto que también se puede modificar y puede ser un determinante, pero el principal, digamos, es el radio. Ahora, yo les pregunto, si tengo un vaso, ¿bien? Bueno, imagínense, ¿no? Con mucho amor. Y yo lo aprieto, o sea, hago vasoconstricción, ¿qué pasa con su radio? Disminuye.
Bien, perfecto. Por lo tanto, con su resistencia, Aumenta. Aumento. Aumenta. bien, perfecto. Y lo contrario con vasodilatación, si se agranda el vaso y agranda la circunferencia y el radio. Bien, tenemos resistencia. Ahora veamos cómo se pueden disponer estas resistencias. Y para eso volvemos a los circuitos eléctricos y tenemos que puede ser un circuito en serie o un circuito en paralelo. Si hablamos de la, vemos un circuito en serie. Todas las resistencias dispuestas en serie, ¿bien? Una a continuación de la otra. ¿Qué pasa si yo quiero calcular la resistencia total de este circuito? Suma todas las resistencias. Suma cada una de las resistencias. La sumatoria de todas las resistencias. Perfecto, sumo R1, R2, R3, y tengo la resistencia total. Ahora, ¿qué pasa si me voy al circuito en paralelo? Bien, o sea, tenemos distintos circuitos dispuestos de manera paralela unos entre otros. ¿Qué pasa con mi resistencia acá? La inversa de la resistencia total es igual a la suma de las inversas de cada una de las resistencias. Perfecto. La inversa de mi resistencia total va a ser el resultado de la suma de las inversas de cada resistencia de cada hecho en particular. ¿Bien? Ahora, les pregunto más adelante. ¿Cómo relaciono esto a nivel del cuerpo? ¿Bien? Fisio. Acá. Ay, paren que no se me borra. Ahí va. Y tenemos este dibujito. Bien. Si nosotros pudiésemos dividir de manera funcionalmente el corazón en un corazón derecho, la aurícula y el ventrículo derecho, bombeando sangre hacia los capilares pulmonares, vuelve hacia mi corazón izquierdo, que estaría representado por la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, aorta, arteria, capilares, venas, retorno a la aurícula derecha. ¿Cómo está dispuesto eso? ¿En serio o en paralelo? Están en paralelo. No, ¿es así en serie o no? Pero no es que los circuitos están... ¿En serio? Todos los circuitos y todos los órganos están dispuestos en paralelo. Sí, pero creo que este gráfico como que sería lo perfecto, como que siento en serie. Lo perfecto. Los dos están en serie, pero dentro de cada uno los componentes están en paralelo. Bien, está perfecto. O sea, si yo les pregunto, el corazón, entre comillas, derecho, bombeando sangre hacia los capilares pulmonares, que le sigue, vuelve la sangre hacia el corazón izquierdo, y luego bombea sangre hacia el circuito sistémico y retorna al corazón derecho, eso está en serie. Ahora, como bien dijo alguien, si yo evalúo los capilares sistémicos, o sea, cada lecho en particular, se hallan en paralelo entre sí. ¿Se entiende? Entonces, en el circuito sistémico vamos a tener las resistencias dispuestas en paralelo, si yo evalúo esto. ¿Se entendió? Sí, sí. Sí. O sea, si yo pongo a cada órgano que va a irrigar mi circulación sistémica, con respecto al otro va a estar en paralelo. Bien, o sea, cada vez que se vaya dividiendo la aorta y todas sus ramas, se van a disponer en paralelo. Por lo tanto, la resistencia periférica total, si volvemos a la anterior, ahí, no, acá, la resistencia, si mi circuito sistémico va a estar dispuesto en paralelo, la resistencia periférica total siempre va a ser menor que cada resistencia individual en cada lecho en particular. ¿Se entiende? Sí. Bueno, perfecto. ¿Lo puedes repetir, por favor? Sí, cómo no. Si yo hablo del circuito sistémico, bien, que está en paralelo, o sea, correlaciónenlo con lo que habían dicho antes, que yo, para calcular la resistencia periférica total, tengo que hacer la inversa de la resistencia periférica total, es el resultado de la suma de la inversa de todas las resistencias individuales. Entonces, en el circuito sistémico, como está dispuesto en paralelo, la resistencia total siempre va a ser menor
que cada resistencia individual de cada lecho. ¿Se entiende? ¿Ahí? Sí, sí, ahora sí. Bien. Sigamos. Sigamos con el concepto de punto de máxima resistencia en el circuito sistémico. Bien. Cuando hablamos de punto de máxima resistencia, hacemos referencia al punto en el que se produce el descenso, digamos, como más significativo, más notable de la presión. O sea, tenemos una presión y a partir de esa resistencia cae la presión. Bien, entonces marcamos como punto de máxima resistencia a ese punto donde la presión cae notablemente. Y si yo les muestro este gráfico que evalúa presión en milímetros de mercurio y se va evalúa, digamos, en función del circuito sistémico, desde el ventrículo izquierdo a desembocar en lo que es la aurícula derecha. Bien, vemos que la presión, como vimos antes, llega a un máximo y un mínimo, y digamos, de ese valor teórico del área bajo la curva que habíamos dicho de la presión media, viene disminuyendo, bien, a lo largo de mi circuito. Ahora, ¿dónde es el punto en el que se observa la máxima caída de la presión dentro de este circuito? Arteriolas. Bien, perfecto, en las arteriolas, muy bien. Ahí les marco. Arteriolas, bien, vemos como la presión, que antes estaba en 95, se va con una presión de 35. Bien, no importa los valores, pero sepan la caída significativa de presión. Bien. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? Y para eso hay que acordarse de esto. De esto. Bien, si vemos la pared de las arteriolas, ¿qué particularidad tienen? Y ya no tienen elasticidad, ¿no? Claro, no tiene fibras elásticas como las arterias elásticas y las musculares. Bien, perfecto. Bien, las dos cosas están perfectas. Bien, si lo comparamos con las arterias elásticas, tiene mucho menos fibras elásticas y además tiene gran cantidad de músculo liso. Bien, acá hay una foto del corte histológico. Bien, entonces, ¿qué pasa? Esta capa de músculo liso, ¿qué hace? Le genera mayor resistencia. Lo que haría no sería aumentar el radio. Tipo, disminuirlo. Eso sí yo la modifico, pero como bien dijo alguien, esta gruesa capa muscular que la hace poco distensible, hace que cuando pase la sangre por las arteriolas pierda una presión de manera muy significativa. ¿Se entiende? Por esta capa muscular que tiene, que hace que tenga alta resistencia. Entonces pasa por las arteriolas y pierde mucha presión. Y que además, como bien comentás, esta gruesa capa de músculo tiene muchísimos receptores que ante diversos estímulos se puede modificar aumentando y disminuyendo su diámetro. Entonces, perdón, pero la justificación sería las capas de músculo liso. Sí, o sea, la constitución histológica de las arteriolas las vuelve poco distensibles y eso hace que cuando la sangre pase por las arteriolas, por ellas, pierda mucha presión. Ok, porque, por ejemplo, la arteria muscular también tiene varias capas de músculo liso. La diferencia ahí sería lo de que es más elástica, por las fibras elásticas. Claro. Ok, gracias. Bien. Esperen que no puedo borrar. Ahí va. Bien, y para terminar, vamos a hablar un poco de lo que es la regulación de la presión arterial. Bien, la regulación de la presión arterial
la podemos dividir en varios mecanismos igualmente interrelacionados entre sí, que son la regulación nerviosa, la regulación humoral y algunos hablan de la regulación local por el endotelio. Yo particularmente me voy a detener en lo que es la regulación nerviosa y particularmente dentro de la regulación nerviosa el reflejo baroreceptor. Bien, pero antes quiero que se acuerden de esto que está acá que se los puse para que se acuerden. Que la presión arterial va a ser directamente proporcional ¿a qué? Al volumen minuto cardíaco y a Y la la resistencia resistencia periférica. Bien, perfecto. Entonces, modificando el volumen minuto y la resistencia periférica, vamos a modificar lo que es la presión arterial. Bien, y de esta manera la voy a regular. ¿De dónde salió esto? Esta ecuación o ley. De la fórmula de Cauchy. O sea, el volumen, el flujo es igual a la diferencia de presión por resistencia. Bien, perfecto, muy bien. La variante hidrodinámica de la ley de Ohm. Bien, que nosotros habíamos dicho, volumen minuto. Entonces, si despejo presión, me queda que la presión va a ser directamente proporcional al volumen minuto y a la resistencia. Bien. Y ahora pasemos a lo que es el reflejo baroreceptor. Bien. Como todo reflejo va a ser una respuesta automática que va a tener estímulo, receptor, vías aferentes, un centro integrador, eferencias, efector y respuesta. Bien. Este es como el resumen, pero pasemos a analizarlo después, vuelvo si quieren. Bien, les presento al reflejo baroreceptor. Vamos a completarlo entre todos. Entonces, empezamos con mi estímulo. Mi estímulo va a ser un aumento de la presión arterial. Bien, ¿quiénes sensan este aumento de la presión arterial? El glóbulo carotidio. Bien, perfecto, o sea, el seno carotidio, muy bien, que está en la carótida interna, ahí cuando se divide, ni bien se divide la carótida común, ¿y cuál más? El del callado aórtico. Perfecto, el arco de la aorta, muy bien. Entonces, mis dos receptores están acá, los aórticos y en el seno carotidio. Muy bien. Ahora, estos receptores, ¿qué es lo que están sensando? ¿Cómo se los llama? Estiramiento. Distensión de la pared. ¿Son mecanorreceptores? Bien, perfecto, me leíste la mente. Van a leer en muchos libros que dicen baroreceptores, pero como bien dicen, en realidad lo que sensan es un estiramiento, una distensión de la pared. Así que teóricamente, en realidad, serían mecanorreceptores. Es cierto que la distensión de la pared, y por lo cual se activan, es el aumento de la presión arterial, el que hace que distienda las paredes, pero, como bien remarcas vos, son mecanorreceptores. O sea que los Muy bien. baroreceptores podían ser parte de los mecanorreceptores, porque ¿de qué otra forma puede sensar la presión arterial? En realidad, más que sensar la presión arterial, sensan la consecuencia, ¿se entiende? Por eso mecanorreceptores, porque Claro. sensan la distensión a partir de este aumento de la PA. Bueno. Bien. Sensan el estímulo, los receptores, y qué vía aferente tenemos. ¿Qué aferencias? Para el seno carotidio. El glosofaringio. No, Bien, perfecto. sí. Y el vago para ¿Para la quién? aorta. Perfecto. Seno carotidio, el glosofaringio, el 9, para el craneal, y en el arco de la aorta, el 10, el vago. Perfecto. Bien. Mis vías aferentes llegan a mi centro integrador. ¿Dónde está? Bulbo. Raquídeo. Perfecto. Bulbo raquídeo. Bien. En el bulbo raquídeo ingresan las aferencias. ¿Y qué van a hacer dentro del bulbo raquídeo? Sinaptar con otra neurona.
Bien, perfecto. ¿Dónde? ¿En qué núcleo? Neuronas. Tracto solitario. Bien, perfecto. Van a estimular al núcleo del tracto solitario. Muy bien. Y el núcleo del tracto solitario manda ahí interneuronas, como ven en el dibujito, las negras, por todos lados. Bien. Manda interneuronas excitatorias, acá les puse en verde, a lo que son los núcleos motor dorsal del vago y el ambiguo, que algunos lo llaman en conjunto el área cardioinhibidora. Bien. Y interneuronas inhibitorias a lo que es el área vasomotora, que algunos le dicen C1 y A1, y al área cardioaceleradora. Bien, eso sería dentro de lo que es el centro integrador. Bien. Ahora, ¿qué pasa con mis eferencias? ¿A dónde mando a partir de la estimulación de lo que es el área cardioinhibidora y la inhibición del área vasomotora y del área cardioaceleradora? ¿Dónde mando las eferencias a través de qué? Del nervio vago y en la cadena simpática. Perfecto, el nervio vago por un lado y la vía bulboespinal para terminar lo que es, como bien ven acá, esperen que les marco porque no ven acá. Vía bulboespinal que llega hacia la médula espinal, torácica y lumbar. Bien, perfecto. Eferencias. Bien, mis efectores, ¿quiénes son? Los vasos periféricos y el corazón. Bien, perfecto. Los vasos periféricos, el corazón, van a ver que también esto se interconecta, por eso les dije que está todo interrelacionado con lo que es también la médula suprarrenal. Bien, pero bueno, focalicémonos en lo que es el corazón y los vasos. Esos son mis efectores. Ahora, ¿qué pasa con todo esto? O sea, ¿qué pasa con yo haber estimulado lo que es los núcleos motor dorsal del vago y el núcleo ambiguo y haber inhibido las áreas vasomotora y cardioaceleradora? Aumenta el tono vagal. Bien, perfecto. Si yo estimulo a los núcleos motor dorsal del vago y el ambiguo a partir del núcleo del tracto solitario, estimulo lo que es el tono vagal, y si yo inhibo a lo que es el área vasomotora y cardioaceleradora, que va a hacer relevo en la médula espinal, estoy inhibiendo a su compañero, que es el simpático. Por lo tanto, estoy tirando la balanza, acuérdense del sistema nervioso autónomo, hacia lo que es una respuesta parasimpática. ¿Bien? Y puede ser que disminuya la frecuencia cardíaca y genere vasodilatación en los vasos. Bien, me gusta. Bien, tenemos como respuesta el aumento del tono parasimpático. Ahora, como bien dicen, ¿qué hace cada uno? Bien, si yo tengo aumentado el tono parasimpático que está representado en naranja, bien, o sea, los axones de las neuronas yendo hacia el corazón. ¿Qué pasa con el parasimpático? Disminuye la frecuencia cardíaca. Perfecto, disminuye la frecuencia cardíaca, ¿qué más? Y genera vasodilatación. Deprime las propiedades del miocardio también. Bien, perfecto, indirectamente genera vasodilatación y, bien agregó alguien, disminuye todas las propiedades del miocardio. Entre ellas, me interesa la contractilidad. Y si yo disminuyo la frecuencia cardíaca, ¿qué propiedad miocárdica estoy disminuyendo? El automatismo. Perfecto, perfecto, bien. Entonces, disminución del automatismo y disminución de la contractilidad. Bien. Y si yo inhibo al simpático, a su vez, o sea, acuérdense de la balanza, predomina el parasimpático, inhibo el simpático, ¿qué pasa? Aumenta la frecuencia cardíaca. Si yo lo estoy inhibiendo en este caso. Ah. Disminuye. Es análogo al parasimpático. Bien, perfecto, disminuye las propiedades cardíacas y además en los vasos, ¿qué hacen? Acá que vemos que hace relevo en la cadena simpática,
ganglionar y después va a los vasos. Si yo disminuyo el tono simpático. Vasodilatación. Vasodilatación. Bien, perfecto. Me salió horrible, pero vasodilatación, ¿ok? Ahora, ¿cómo hacemos para revertir nuestro estímulo, que era el aumento de la presión arterial? Entonces, para eso no hace falta nada más ni nada menos que tener presente la fórmula que les dije. Si yo vasodilato, bien, ¿qué pasa con la resistencia periférica? Disminuye. Bien, perfecto. Si ya estamos hablando del sistema arterial, bien, disminuye. Muy bien. ¿Qué pasa si yo disminuyo la contractilidad y la frecuencia cardíaca? Vayamos primero por el volumen minuto cardíaco. Claro. Vayamos primero por la fórmula de volumen minuto cardíaco que habíamos visto en la clase pasada, que habían visto en el práctico o en el teórico. Volumen minuto cardíaco es igual a frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Bien, perfecto. Frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Muy bien. Entonces, bien, alguien me dijo, disminuye la frecuencia cardíaca, ¿qué pasa con el volumen minuto? Disminuye también. Bien, perfecto. Disminuye también, y si yo disminuyo la contractilidad, uno de los determinantes de quién? Del volumen sistólico. Del volumen sistólico. Bien, perfecto. Uno de los determinantes del volumen sistólico disminuye el volumen minuto, y como resultado de todo esto, bajo la presión arterial y revierto el estado que me estaba estimulando a mis baromecanorreceptores. ¿Bien? Sí, sí. Bien, genial. Nada, yo les marco, y está bueno ponerse como al lado la vía, porque si no, si uno, primero siempre hay que empezar por un estímulo, y yo lo tengo, o sea, fisiológicamente, tratar de revertirlo. ¿Bien? Pero si yo me quedo como respuesta que aumenta el parasimpático y disminuye el simpático, o que disminuye la frecuencia cardíaca, la contractilidad o se vasodilata, no revertimos, o sea, sí indirectamente, pero lleguen a la conclusión de revertir el estímulo, ¿bien? Para frenar el reflejo. Bueno, nada, eso fue todo por hoy. Espero que les haya servido. Y dejo esta pregunta para que resuelvan en el práctico, que es cómo medir correctamente la tensión arterial, remarcando tensión arterial. Tensión. Nada, les dejo esta pregunta para que resuelvan y charlen con sus ayudantes. La bibliografía que usé y gracias. Acá les dejo mi mail por si, nada, me quieren consultar algo o alguna crítica, algún comentario de la clase que me serviría mucho. Una consulta, Nada. ¿podrías pasar el PowerPoint? Porque está buenísimo. Sí, obvio. Lo mando por el grupo de los ayudantes y que se los reenvíen. Dale, mil gracias. Perdón, yo no puedo una pregunta. Sí. Perdón. ¿Cuál era la vía diferente del reflejo baroreceptor que no la llegué a escuchar? Sería el nervio vago y la vía bulboespinal. Acuérdate que el simpático hace relevo en lo que es la médula espinal, después los axones van hacia lo que es la cadena simpática paravertebral y los ganglios paravertebrales, y después cada uno hacia los efectores, vasos, corazón, entre otros. Yo remarqué como lo más importante, pero la médula suprarrenal también y bla, bla. Perfecto.